Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que nuevamente esté usted en MXN Televisión en este programa Índice Flamígero. Hoy contamos con la presencia de un experto en comunicación, Carlos del Valle del Río. Carlos, muy buen día. Hola Francisco, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio, muy honrado de ser tu invitado hoy. Tú eres un experto en comunicación, estudiaste la carrera en la Universidad Iberoamericana. Yo lo hice varios años antes que tú, digamos que varias décadas antes que tú, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ambos conocemos de comunicación. No Claro. tanto como tú, porque tienes una vasta experiencia, tanto en medios impresos como en medios electrónicos, ya que actualmente conduces un programa en Telemundo que se llama Encuentros. Y aparte eres productor ahí mismo de un noticiero que se transmite todos los días. De hecho, acabas de dejar de transmitirlo hace unos momentos. Así es. Carlos, estamos frente a una amenaza a la libertad de expresión. Así lo consideramos muchos de quienes nos dedicamos a difundir, a analizar, a criticar la información que produce el gobierno. Y no solamente el gobierno, otros poderes como son el poder económico, el poder de los sindicatos, el poder de las organizaciones clericales, incluso el enorme poder que en las últimas décadas han adquirido las organizaciones criminales. Esta ley censura nos impediría hablar con libertad, si no es que hasta nos apagan el switch de lo que la gente tiene derecho a informarse. Yo quiero hacer una precisión. Si hay quejas en contra de esta reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión con la que se disfraza esta ley censura, pues no es porque nos perjudica a los periodistas, sino porque perjudica a las audiencias que así dejarán de recibir información veraz. Creo que hablé mucho. Te toca a ti, Carlos. No, yo antes que nada decirte, Francisco, que coincido totalmente contigo a este respecto. Estoy absolutamente cierto de que la amenaza, lo primero que hay que entender, yo empezaría, si tú me lo permites, Francisco, por dos puntos. Por recuperar el que tú decías, la amenaza no es para los periodistas, no es que tú y yo nos vayamos a quedar sin chamba, porque tú lo planteas claramente en un artículo que publicas el día de hoy, en el que dices claramente, oigan, nosotros vamos a hacer periodismo aunque tengamos que sacar fotocopias, ¿eh? Sí, claro. Sacaremos fotocopias, desempolvaremos el mimeógrafo, ya veremos cómo le hacemos. Este no es un problema de los periodistas, Francisco. No es que tú y yo nos vayamos a quedar sin chamba. Tú y yo vamos a hacer lo que sabemos hacer y lo que debemos hacer, aunque tengamos que ir a la papelería a sacar fotocopias y repartirlas en las esquinas. Esto es un atentado contra el derecho de información de los mexicanos en su conjunto. Y ahí me gustaría, si me lo permites, Francisco, ir a la segunda parte. No, esto no es algo aislado. Este tema de la ley, la reforma a la ley de telecomunicaciones, que abiertamente de lo que está hablando es de controlar quiénes hablan y lo que dicen y ponerle sanciones si lo que dicen no es lo que el Estado quiere, no es sino una pieza más de un rompecabezas que desde hace años hemos visto cómo se está empezando a fraguar, empezando a armar. No es distinto lo que se persigue con la reforma al Poder Judicial que con lo que se persigue con respecto a la reforma a la ley de telecomunicaciones o a muchas otras. ¿Y por qué digo que no es distinto? Porque creo yo que frente a lo que estamos es a la instauración de un régimen totalitario, de un régimen antidemocrático. Así son los populismos en el mundo. Llega por la vía democrática, porque ni tú ni yo podremos apelar que por lo menos en su contenido legal, en su parte legal, la cuarta T llegó de manera democrática en una elección, con un apoyo popular importante, pero así es el populismo. Aprovechan los medios democráticos para terminar con la democracia.
Y entonces lo primero que yo quisiera compartir contigo, con tu auditorio, Francisco, es no podemos ver la reforma a la ley de telecomunicaciones como algo aislado y que tiene que ver solo con las redes sociales, con las concesiones, con que tú y yo estamos tristes porque nos van a quitar nuestra chamba. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que esto es solo un paso más, Francisco, creo yo, para la instauración de un régimen totalitario. Yo sé que esto suena a veces un poco dramático, pero pues veamos la destrucción del Poder Judicial y la implantación de lo que ahora nos venden como el pueblo bueno y sabio eligiendo a los juzgadores. Yo te doy un ejemplo, mira, para que nos demos una idea si no es esto un régimen totalitario. En el estado de Baja California se renueva también el Poder Judicial local. 56 jueces son los que van a elegir. ¿Sabes cuántos candidatos hay para 56 jueces? No, no lo 56. sé. Solamente 56. O Es sea, los decir, mismos. los mismos se pusieron de acuerdo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial del Estado y nombraron un candidato por cada uno de los puestos a elegir. Esto quiere decir que con que salga a elegir el candidato, pues ya quedó de juez. Esto no Con un es una solo voto le elección. bastaría. Con un voto, con su voto, con que vaya él y su esposa ya son jueces. Claro, a ver, nos venden esto como una reforma para que tengamos un mejor poder judicial electo por el pueblo, lo cual ya es una barbaridad, pero bueno, el pueblo bueno y sabio. Pero la verdad de las cosas es que esto se trata de poner a sus jueces. Segundo punto, callemos a Francisco, callemos a Carlos, callemos a los periodistas que nos son incómodos. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjate qué inteligentes son, porque hay que decirlo. Son perversos, pero no tontos, ¿eh, Francisco? Así es. Aprovechan el momento, aprovechan coyunturas importantes para meter este tema. Aprovechan el spot de la secretaria de Seguridad allá en Estados Unidos, que a todos nos pareció totalmente fuera de lugar en la televisión nacional, en tiempos prime. Todos dijimos, oiga, no puede ser que un gobierno como Estados Unidos venga aquí a poner sus anuncios. A mí me pareció un exceso, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Aprovechan ese malestar para decir, tienen razón, esto no puede ser. Y junto con eso, Francisco, nos meten una ley que todos dijimos, qué bueno que nos van a poner en orden, que no haya propaganda de gobiernos extranjeros en nuestro país. Claro, pero eso es la puerta. Atrás nos viene una hondanada como esta. Y yo termino, digo, para no acaparar la conversación, No, de ninguna manera. ¿no te parece, Francisco, muy sospechoso? Fíjate nada más. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, ¿cuál es? No somos Somos piñata. piñata. ¿No? Una cortina de humo, cuando detrás lo que nos están pasando es una ley brutal con respecto a esto. Y claro, apela al nacionalismo, de claro, no, a ver, pues qué mexicano en su sano juicio no está de acuerdo en no somos piñata de nadie, mucho menos de los Estados Unidos. Bueno, pues eso es una frase que tú y yo podemos hablar, pero no lo que viene detrás, que es una cortina de humo con todo esto, ¿no? Habría que agregar a esa frase de no somos piñata el dale, dale, dale que la propia señora Sheinbaum le ha dado a la legislación. Claro, Con este autoritarismo va adelante la reforma judicial, como bien señalas, porque como bien también, esta ley censura está inscrita dentro de un modelo en el cual los mexicanos hemos venido perdiendo derechos y libertades. Por así ejemplo, es. antes de la reforma judicial, pues está la reforma a la ley de amparo. Antes Por de la ejemplo. reforma judicial está, eh, o después de la reforma judicial, está la llamada ley que te impide que la Corte o cualquier otra autoridad judicial pueda apelar en contra de los mandamientos de la Constitución, tal y como los morenistas lo aprobaron en las cámaras del Congreso. Estas pérdidas de libertades llevan al autoritarismo. Tal vez muchos de quienes nos ven no alcancen a entender todo lo que engloba el término autoritarismo, pero la principal es pérdida paulatina de libertades. Y ya sin libertad de prensa, ¿qué sigue, Carlos? Que Pues, la
modificaciones a la propiedad privada sobrevengan. Bueno, ya se habla de eso, Francisco. No es algo que esté ajeno en la agenda de la cuarta T, ya se habla de intervenir el régimen de propiedad privada. Y yo quisiera agregar, por ejemplo, a estas pérdidas de libertades que hemos venido teniendo, que tú bien enumeras, quisiera agregar una, si me permites, Francisco, no Por menor, supuesto. el desmantelamiento, por ejemplo, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Venimos de un sexenio, el anterior, el de López Obrador, en el que absolutamente todo, no importa si preguntábamos los periodistas cuánto costó el templete para un concierto en el Zócalo, era un tema de seguridad nacional. A esto agrégale tú algo muy comentado también, la cada vez mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil del gobierno, cosa que ya, ¿por qué? ¿Qué significan las Fuerzas Armadas? Significa obediencia ciega. Eso es lo que es una Fuerza Armada. Uno lo que espera de la tropa y del ejército es, tú cumples órdenes, se acabó, no las cuestionas. O sea, para cuestionar órdenes no está el ejército está en México y en el mundo para cumplir las órdenes. Eso es, por definición, el área castrense de un Estado, que es su Pero ejército, Carlos, ¿no? eso lo distorsionó López Obrador Claro, al hacer estas grandes obras totalmente ineficientes, totalmente inservibles y que seguiremos subsidiando porque sirvieron para dos cosas desde mi personal punto de vista. Uno, para enriquecer a los militares. sí, Dos, para enriquecer a su propia familia. así es. Entonces, cuando enriquece a los militares, los pones de su parte, no importa qué, no importa lo que vaya a hacer, está en contra de la Constitución, está en contra de la ética, está en contra del sentido común incluso. Tiene a las Fuerzas Armadas compradas de su lado. Esa es la 4T. Eso es la 4T. Pero fíjate, Francisco, quiero proponerte un ángulo de esto en el que te pido me ayudes a explorarlo, que es, a ver, la ley censura, junto con el tema, como aquí lo hemos venido diciendo, del Poder Judicial y de todas estas que hemos venido hablando, que tienen que ver con la pérdida de libertades civiles, pero el acaparamiento de facultades del Estado mexicano son una agenda de la cuarta T. Y el ángulo que a mí me parece interesante es, no sé, a ver, ayúdame, tú sabes muchas cosas, Francisco, vamos juntos No tantas como tú. viendo. Este, Siento que todas estas reformas, incluyendo la del Poder Judicial, están pasando por arriba de Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Cómo interpretamos esto que ha venido Claudio Sheinbaum de intentar decirle a sus propios correligionarios de Morena y sus socios en el poder, que es el Verde, el PT, decirles, oye, espérense, habría que revisar la redacción de la ley, esta ley de la que hablamos, de la ley de telecomunicaciones. No estoy de acuerdo con lo de las plataformas sociales, las plataformas digitales. A ver, ¿qué nos está diciendo Claudia Sheinbaum con esto? ¿Que está sola en el poder? ¿Que ni siquiera su asesora jurídica en la presidencia está de su lado? ¿Que firmó una ley sin leerla? ¿Que no tiene en el Congreso el apoyo ni de Adán Augusto en el Senado, ni de Monreal en diputados? ¿De veras tenemos una presidenta tan débil que le mandan una iniciativa que ella firma sin leer? Una de dos, Francisco, Hijo, o está muy sola en el poder y realmente ni la consejera jurídica de presidencia le pasa los documentos antes de firmarlos, o, o ella o ella no es parte de todos estos cambios y la están sobrepasando. No tengo una lectura cierta, pero deja un mal sabor de boca cómo ha manejado estos temas la propia presidenta Sheinbaum. pues para nadie es un secreto porque se exhibe prácticamente a diario en sus mañaneras que la señora tiene mucho desconocimiento tanto de las leyes como de los términos jurídicos, términos legislativos. Es cierto, la señora consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy,
pues ya demostró que no es una gran abogada a su paso por la Procuraduría de la Ciudad de México, que luego convirtió en Fiscalía. De Sí. hecho, por algo no la reeligieron los diputados de su propio partido. Y en cuanto a la soledad de la solitaria de Palacio, valga la redundancia, yo creo que ella está subsumida bajo dos poderes. Creo que, para empezar, el gran superpoder o suprapoder que hay en, en este régimen de cuarta transformación es el del Foro de Sao Paulo, que ha Sí, establecido el narcosocialismo del siglo XXI ya en varios países de nuestro continente y que tiene a México en vías de subsumirse también a él. Pero también sobre ese suprapoder está el poder de quien la puso ahí, Andrés Manuel López Obrador, quien además la dejó cercada con un gabinete que no le pertenece a ella, le sí. pertenece al señor López Obrador, con un partido que no es de ella, es del señor López Obrador, con líderes del Congreso que no son de ella, son de López Obrador, con una veintena de gobernadores que tampoco le responden a ella, le responden a Andrés Manuel López Obrador. No me gusta la imagen que se populariza en redes de presirvienta, pero Mm, da mucho de qué pensar, como bien dices. ¿Qué sí. papel está desempeñando la señora Sheinbaum en Palacio Nacional? Y fíjate, Francisco, que cuando planteas esto de esta manera, entonces queda claro que, por ejemplo, nos están vendiendo esta ley de telecomunicaciones como, como otras reformas nos han vendido de los que están a favor de la cuarta T contra los que no lo están. Sí, la Y polarización. la polarización. Y en medio están poniendo a la presidenta Sheinbaum. Pero a mí me gustaría también reflexionar en torno a ver, oiga, usted puede estar de acuerdo o no con la cuarta T, pues eso ya será cuestión de cada quien. Esto debería ser una lucha de la sociedad contra la censura. Y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum podría ganar mucho. Como tú dices, nos la dejan maniatada, pero también nos dejan una sociedad que en su conjunto le está costando mucho digerir las reformas que son contrarias a las libertades porque nos las han vendido como, no, si no estás a favor de lo que dice la cuarta T, pues ya sabes, la polarización que hemos vivido siempre. Y yo sí quiero ser muy claro aquí, si me lo permite, Francisco. Claro, Si perdemos, no perdemos los que estamos en contra de la reforma, pierde México completo. Cuesta muchos años y mucha lucha. Tú y yo somos periodistas de hace años y tú y yo sabemos lo que nos ha costado que tú tengas este espacio, que tú tengas un espacio en el que tú digas lo que se te dé la gana, porque es tu opinión y así la asumes y asumes las consecuencias con respecto a tu auditorio de lo que digas. Tú y yo claro. sabemos lo que nos ha costado, nos costó mucho. Tú y yo también, por nuestro trabajo en medios de hace años, trabajamos en medios que no eran así, en medios en los que el jefe te mandaba a decir, oye, no, esto no se dice. Hoy, tú y yo llevamos años, tú en tu medio, yo en los míos, donde trabajo, en los que ya damos un esto no se dice. ¿Cómo no se dice? Pues claro que se dice. Y lo digo yo. Quizá no lo dice la cadena para la que yo trabajo, pero lo digo yo. Esto nos costó mucho y le costó a la sociedad, no solo a ti y a mí. Y, y hoy debemos entender que si se pierde esa libertad, no la vamos a perder tú y yo, porque yo suscribo lo que tú escribiste y cuando lo escribí dije, bueno, cuando lo leía yo lo suscribía cada palabra. Por supuesto, tú y yo vamos a sacar el memeógrafo y sacaremos copias y mandaremos mensajes de WhatsApp y si nos quitan el WhatsApp le iremos a tocar el interfón a los vecinos. Ya veremos cómo aprendimos a hacerlo, pero la sociedad en su conjunto va a perder la capacidad de criticar. Así empiezan los declives de las democracias. Así empieza a perderse las libertades. Mañana nos van a decir qué tenemos que pensar, a qué nos tiene que gustar y qué no nos tiene que gustar. La ley es muy, muy profunda, Francisco. La ley incluso habla de sugerirle contenidos a los radiodifusores, a los concesionarios de televisión, sobre qué contenidos son positivos y propositivos.
Pues este contenido que tú y yo hoy estamos haciendo en este momento no creo que le parezca bueno al régimen, ¿eh? No, Este, claro que no. o Por sea, fortuna, por por fortuna no le agrada. fortuna, por fortuna no. Y ahí hay que entender que también los medios, mira, yo tengo una teoría, no sé si me estoy alargando mucho, tú dime, Francisco, perdóname. Yo te pediría que hiciéramos una breve pausa Sí, señor, y volvemos enseguida. cómo no. No se vaya, siga con nosotros en esta interesantísima charla. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero, aquí a través de MXN Televisión y todas sus plataformas. Platicamos una plática muy, muy interesante y además muy aleccionadora que nos brinda nuestro amigo, el periodista,
periodista serio, Carlos del Valle del Río. Carlos, nos decías hace un momento, con respecto a la censura. Fíjate, Francisco, que, a ver, nos ha costado mucho ganar lo que tenemos en materia de libertad de expresión. Yo no sé cómo pasamos de las benditas redes de López Obrador, ¿te acuerdas? Claro, Que él dijo, ay, benditas redes, porque ya no tenía que depender de los grandes medios. ¿Cómo pasamos de esas benditas redes a hoy? No, controlemos las redes y si no nos gusta, las bajamos. Pero hay contenidos en los medios formales que también están en riesgo. Y yo me voy a permitir rápidamente hacer una reflexión del camino que hemos seguido en los medios y que los medios han seguido para la democracia. A ver, tenemos que entender un poco de dónde vienen los medios en México. Los medios en México también tenemos que ser críticos. No se fundaron en su origen hace 100 años, más de 100 años algunos, bueno, ciento y tantos años, no se fundaron para apoyar a la democracia. También tenemos que ser ciertos, Francisco. Se fundaron para muchas otras cosas, para acompañar al poder, para muchos de ellos aplaudir al poder y por otro lado recibir canonjías. Así se fundaron los medios en México hace muchos años. Ha sido un enorme proceso de los medios venir reconvirtiéndose y entender que nos debemos a las audiencias, a los lectores y que no hay de otra. Que un medio que aplaude al poder no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda, es un medio para otros fines. Y así los medios han ido cambiando también su forma de actuar. Y hoy tenemos una prensa, todavía necesitamos meterle mucho más a la investigación, a muchas otras cosas, pero la prensa de hoy, yo no sé si estarás de acuerdo, Francisco, la prensa en su conjunto que tenemos hoy, radio, televisión, prensa escrita, portales, el conjunto de la prensa de hoy es fundamentalmente una mejor prensa de la que teníamos hace 30 años. sí, por supuesto. Tenemos este espacio, tenemos espacios libres generados por periodistas. Eso es lo que está en riesgo. Lo que está en riesgo es, pues esta idea del régimen actual de regresar a este capítulo que tanto nos costó del Estado único, del Estado patriarcal que te da bueno, ahora da muchas ayudas y eso le facilita el control, pero que también te dice qué pensar y cómo pensar. En estos momentos, ese es el riesgo. Ese es el verdadero riesgo, que quieran implementar una sola forma de leer la realidad política, social, económica, de seguridad de nuestro país, cuando en realidad ya somos muy diversos, somos muy complejos para intentar hacer esto. Y ese es el riesgo que yo estoy viendo. Tienes razón en cuanto al largo trayecto y doloroso trayecto que hemos recorrido los periodistas para llegar a esta etapa, a esta evolución de lo que debe ser la prensa. La prensa debe ser concebida, los periodistas debemos ser concebidos como practicantes del contrapoder. Claro. Te lo decía hace un rato, se lo decían sus amigos del auditorio. La prensa no es para hacer relaciones públicas de los políticos, la prensa no es para buscar una canonjía a cambio de publicar algo bueno. La prensa es para denunciar lo que está mal y que afecta a la sociedad. Es un contrapoder, es un valladar que hay entre la sociedad y los poderes, el poder fáctico, los poderes formales. Y en ese largo y duro camino, muchos, tu servidor, me pongo como mal ejemplo, pues hemos sido despedidos de medios de comunicación, no por rateros, no por mentirosos, sino por decir verdades incómodas Claro. al sexenio en turno. Bueno, a mí cuando me preguntan, por ejemplo, perdón por la personalización del asunto, que en cuántos medios he trabajado y contesto, me dicen en tantos, sí, de todos me han corrido, bueno, en dos no, de todos me han corrido, pero por eso, no por ser ratero, ni por decir mentiras, ni por tonto. Es un largo, largo camino que hemos seguido. Y doloroso. Muy doloroso. Y muy doloroso. Y tú y una generación entera de periodistas como tú han dado la batalla. Y a ver, seamos muy claros, no hay democracia sin prensa libre. Eso no Así es. existe en ningún lugar del mundo.
No hay democracia sin prensa libre. Y si esto es así, entonces reflexionemos. ¿Y entonces por qué quieren controlar los medios? ¿Por qué quieren entonces te acuerdas, hace unos minutos, hace unos días, la presidenta Sheinbaum que dijo, somos el país más democrático del mundo. ¿De veras, presidenta, después de esto? O sea, si entendemos como un hecho político, social, real, que no hay democracia sin prensa libre, pues no me vengan hoy con que somos el país más democrático del mundo, cuando lo que queremos es controlar la prensa y la libertad de expresión, cuando lo que hemos hecho es destruir instituciones para que un periodista como tú y como yo y los ciudadanos en su conjunto podamos saber qué hacen y cómo hacen y en qué se gastan las cosas los políticos. Hoy el INAI, pues ahí está el edificio abandonado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahora será una persona que le responda a la presidenta. ¿Eso es la democracia de la que presumimos en el mundo? Bueno, ¿cuántas veces escuchamos, Francisco, el sexenio anterior, ante cualquier reclamo? Oiga, que sus hijos se están enriqueciendo con el Tren Maya. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Pero cuánto gana Loret? Pues no sé cuánto gana Loret, a mí me importa muy poco. Si Loret gana de sus patrocinadores, si Loret gana de sus programas, de su trabajo, por mí que gane el dinero que tenga que ganar. Claro. Espero que tú ganes mucho de tu programa, espero yo ganar mucho del mío. Es un trabajo legítimo ser periodista. No vivimos ni tú ni yo del dinero público. ¿No? Nosotros vendemos publicidad, no criterio. En el caso de que por ejemplo, en mi noticiero, cuando me reúnen con algún posible anunciante, yo, y te lo digo abiertamente, yo empiezo siempre la conversación diciendo, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero aclararles que yo vendo publicidad, no criterio, ¿eh? Así que si usted lo que quiere es un espacio publicitario en mi noticiero, bienvenido. Ahora, si usted cree que eso viene acompañado de criterio periodístico, estamos hablando un lenguaje equivocado, ¿no? Coincido totalmente contigo. Eso hacemos también nosotros. Por supuesto. Por eso hay medios que son muy incómodos y por eso quieren un día bajarle el switch a este programa, porque, pues, ¿por qué van a estar platicando Francisco y Carlos? No, 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 eso es incómodo. Y mira, voy a terminar rápidamente, porque se nos va el tiempo, pero un día tendremos que platicar, a ver si un día me invitas, Francisco. Yo ya me ando aquí invitando, este, me Eres autoinvitando. permanentemente invitado. Pero un día tendremos que platicar de lo que hicieron con los medios públicos de comunicación. Sí, claro. Hubo un prestigio enorme en su momento en los noticieros de Canal 11, lo que hacía el Canal 22. O sea, los medios públicos hoy se volvieron medios propagandísticos de un régimen. A mí me consta cómo en su momento el Canal 11 fue muy crítico de los gobiernos de Peña Nieto, del propio Calderón. ¿Por qué? Pues porque era un medio. Si era público o privado es otra cosa, era un medio con un criterio periodístico. Hoy eso ya se acabó. Sí. Bueno, y que no nos digan, por favor, que lo que pasa es que perdimos los privilegios de los sexenios anteriores. Tanto Francisco como yo sufrimos los sexenios anteriores y tampoco fuimos cómodos para los presidentes anteriores. Nuestro papel, yo coincido contigo, no es ser cómodos al poder, es ser un punto de reflexión de la sociedad en torno a lo que está pasando. Nada más. No sabes qué interesante esta conversación contigo, Carlos. De verdad te lo aprecio mucho. Y sí, estás permanentemente invitado a este programa. Me encantaría que platicáramos pronto sobre este papel de los medios de comunicación que deberían ser de la sociedad, no del gobierno en turno. Y ahí habría que hacer precisamente como tú lo señalaste, un reconocimiento a Canal 11 que inició en el sexenio del neoliberal Ernesto Zedillo, Sí, hacer este tipo de prácticas de críticas al poder desde su propia señal. así es. Carlos, un placer. Pues ha sido un privilegio, Francisco. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy privilegiado que me hayas compartido contigo estos minutos. Y bueno, estoy a tus órdenes. Muchas gracias a usted también que nos escucha. Y gracias a usted de verdad que nos escuchó. Lo invito para que la próxima semana también nos acompañe en otro índice flamígero. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.